Bueno, el tema del que voy a hablar hoy es de un artículo, bueno, en realidad es una serie de artículos que salió publicado en el Schizophrenia Research en abril de este año. Bueno, el primero de todos es este, que es la editorial de todo el número completo. Bueno, el artículo empieza hablando de por qué este editorial y por qué esta sucesión de artículos que se llaman Reinventando la esquizofrenia, actualizando el constructo. Y es que los editores de esta revista, bueno, pues habían propuesto hacer un número especial que suelen realizar una vez cada 10 años, pues actualizando todos los conceptos que hay sobre la esquizofrenia y bueno, y también un poco, pues como algo prolegómeno a que se iban a volver a hacer una serie de debates, creo que es en Michigan, si no me equivoco mucho, que hacía 20 años que no se hacían, y bueno, iba a haber de nuevo esa serie de debates cada 2 años, bueno, pues en torno a la esquizofrenia. Entonces, pues cuando se plantearon de nuevo hacer todo este tipo de planteamientos sobre la esquizofrenia, bueno, pues decidieron que se dieron cuenta un poco pues que el concepto que tenemos ahora mismo sobre la esquizofrenia o lo que es ahora mismo la esquizofrenia, pues como que estaba muy en duda, sobre todo durante esta última década, estos 10 últimos años. Entonces, bueno, pues se plantearon hacer una revisión un poco más detenida de qué era la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por eso pusieron este título, ¿no? Que es Reinventando la esquizofrenia, es decir, el constructo estaba roto, entonces habría que empezar desde el principio a definir lo que era la esquizofrenia, ¿verdad? Y por otro lado, actualizar el constructo, ¿verdad? Bueno, pues que por un lado dicen que es algo imperfecto el concepto de esquizofrenia, pero que aún así todavía pues parece útil pues para seguir avanzando y hasta que logremos comprender un poco toda esta enfermedad, todo este trastorno. Para ello, ¿qué hicieron? Bueno, pues se pusieron en contacto con 50 expertos en esquizofrenia, con 50 personas que son líderes mundiales en concepto de esquizofrenia, y les plantearon una serie de preguntas, que son las que aquí veis, que cree que el constructo de esquizofrenia actual es viable o salvable, si es así, ¿por qué o por qué no? ¿Qué constructo alternativo propondría para suplantar la conceptualización actual de la esquizofrenia? ¿Y cuáles son los fundamentos científicos para este nuevo constructo? Y la tercera pregunta es qué estrategias y qué métodos son necesarios para validar un nuevo constructo de esquizofrenia. Se lo mandaron a estos 50 autores, respondieron en torno a unos 40, 42 autores y cada uno pues, publicó pues, su contestación a estas tres preguntas. Los artículos son todos muy cortitos, de unas 1500, tenían un límite de unas 1500 palabras, pero bueno, son todos como muy concentrados. Eh, Al final de la exposición voy a hablar sobre las conclusiones generales que hay en la editorial y qué es lo que en general respondieron todos los autores, pero sí de todos esos artículos, que la verdad es que son todos muy variopintos y cada uno pues muy distinto, como os podéis hacer idea, me he concentrado en dos artículos, bueno, que yo creo que tienen cierta importancia o por lo menos que sí que hablan de alguna de las cosas de las que nosotros trabajamos aquí en el grupo de investigación. El primero de ellos es este. Las observaciones clínicas y neurocientíficas cuentan una historia similar, que la esquizofrenia es una alteración, un trastorno sobre los límites del ser, sobre los límites del yo mismo. Para ello, bueno, pues aquí los autores, bueno, pues empiezan hablando pues que uno de los cambios quizá más importantes que ha habido en la esquizofrenia en los últimos 10 años ha sido todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿verdad? Los criterios diagnósticos que han cambiado en el DSM-5 y en la CIE-11, que está ya a punto de salir. Y sobre todo uno de esos cambios, ¿verdad?, ha sido el quitarle prioridad a los síntomas de primer rango de Schneider. Los síntomas de primer rango de Schneider fueron definidos a mitad del siglo
¿verdad? Y bueno, pues este autor lo que dijo es que para él consideraba que estos eran los síntomas fundamentales dentro de la esquizofrenia, ¿verdad? Y pensaban que esos eran los que tenían que ser para el diagnóstico de la esquizofrenia. En concreto, él hablaba de la sonorización del pensamiento, oír voces que dialogan entre sí, oír voces que comentan los propios actos, robo o inserción del pensamiento, percepciones delirantes e influencia corporal de todo lo vivido como algo dentro del sentir y de la voluntad. Eso fue lo que definió Schneider. Entonces, bueno, pues es lo que se ha ido revisando y prácticamente eliminando de los criterios diagnósticos tanto de la DSM-5 como de la CIE-11. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que estos no son patognomónicos, es decir, que no son específicos de la esquizofrenia, sino que también se dan en otros trastornos. Bien consideran que es una decisión correcta y razonable los autores, pero también piensan que al eliminar estos síntomas dentro de la definición de la esquizofrenia puede ser algo conceptualmente costoso, es decir, que nos dicen algo sobre la esquizofrenia, ¿verdad? Que tiene algo más de valor. Bueno, en concreto, ellos hablan de estos síntomas de primer rango de Schneider como que no son delirios comunes o propios de la esquizofrenia, sino que más que como un delirio estarían algo más cerca de experiencias personales que de las creencias anormales. Síntomas que ellos definen como la transmisión del pensamiento, la inserción del rol del pensamiento, los delirios de control, de influencia y de pasividad son, en esencia, interrupciones en el sentido y la experiencia de uno mismo. Las alucinaciones en las que las voces mantienen un comentario continuo sobre el comportamiento de uno también implica estar expuesto a otros. Los autores definen que muchos de estos síntomas de primer rango pues pueden verse como una interrupción en la experiencia del yo. Más específicamente, podrían reflejar un defecto en el límite entre uno mismo y los demás. En estos ejemplos de los síntomas se vería como un límite excesivamente poroso entre uno mismo y el otro, que no se distinguen claramente entre sí. Estas perturbaciones del yo en la esquizofrenia, bueno, pues ellos atribuyen que se pueden atribuir a dos componentes complementarios. Por un lado, la hiperreflexividad o conciencia exagerada del yo, en la que uno experimenta a sí mismo como una especie de objeto externo, una forma de autoalineación, y la agencia. La agencia entendida como una disminución del afecto propio, que se refiere al sentido reducido de existir como un sujeto dueño de sí mismo. Bueno, estos fueron los síntomas de primer rango de Schneider, identificados, ¿verdad?, como la experiencia del yo en la esquizofrenia. Después de este autor, pues parece que se perdió bastante interés en todo este tipo de experiencias del yo dentro de esta enfermedad, pero parece que en las últimas 2 décadas, bueno, pues hay una serie de trabajos teóricos y también empíricos, ¿verdad?, los que han dado un poco de relevancia a este tipo de experiencias del yo, entre ellos los de Parnas, SAS, Parnas, bueno, todos estos que yo creo que algo nos empiezan a sonar. Bueno, aparte de los síntomas que hemos hablado, también podríamos ver que en la esquizofrenia hay otros 2 tipos de síntomas, el habla desorganizada y la paranoia y la suspicacia. En cuanto al habla desorganizada, bueno, pues pone que se pone en relación con un problema cognitivo específico. El hablante hace referencia al habla que es ambigua, no está introducida previamente, lo que confunde al oyente. Es decir, el paciente, el sujeto habla y realmente él no sabe si ha dicho algo y el interlocutor si lo ha escuchado o simplemente algo que ha dicho era algo que había pensado y no ha vocalizado o brevemente. Es un tipo de fallo, ¿verdad?, que también indicaría un límite insuficiente entre lo que es el uno mismo y el otro, que no sabe diferenciar hasta qué punto el otro ha compartido lo que eres tú. Y por otro lado, otros síntomas típicos de la psicosis de la esquizofrenia es la paranoia y la suspicacia. En este sentido, el límite entre el uno mismo y el otro puede ser demasiado rígido en lugar de demasiado poroso. La ideación paranoide pues, se ha visto que está relacionada con sesgos cognitivos, normalmente incluidos en la esquizofrenia, como el sesgo de atribución, el sesgo de experimentación, el sesgo de intencionalidad. Y ese límite demasiado rígido entre uno mismo y el otro
en el que los individuos afectados ven a los demás como parte de un grupo externo con intenciones y motivaciones malévolas. Los demás son vistos con excesiva y irremediablemente distintos a uno mismo, lo que resulta una mayor percepción de hostilidad y culpa durante las interacciones sociales. Bueno, en cuanto a la investigación relacionada con el sentido del yo, de esta investigación de esta forma porosa de funcionar a nivel cognitivo, estudian como 3 propiedades: la propiedad del cuerpo, la agencia y la autoconciencia. Estos dominios de autoprocesamiento se observan en los síntomas de primer rango de Schneider, en los que los pacientes no logran identificar sus propias acciones o pensamientos, atribuyéndolos a un exceso a fuentes externas. En concreto, la propiedad del cuerpo, que hace referencia a la sensación de que el cuerpo de uno es propio, es continuo y siempre está presente, es decir, que nosotros somos conscientes de que estamos poniendo nuestras propias manos, pues se ve respaldado por varias investigaciones. Un ejemplo típico es la ilusión de la mano de goma. En ella, pues un sujeto se pone delante del experimentador con una de sus manos visible, la otra está oculta y se le presenta una mano de goma. Entonces se acarician doblemente la mano de goma y la mano real, la que está escondida, ¿verdad? Y creando la ilusión de que se está acariciando la mano de goma, y luego se trata de hacer daño a esa mano de goma y el sujeto pues puede reaccionar, ¿verdad? Asustándose, ¿verdad? Con lo cual sería un poco esa ilusión de la mano de goma. Se ha visto que los pacientes con esquizofrenia no tienen ese sentido del cuerpo y son más propensos a tener esta ilusión. Otra propiedad que se puede investigar con el sentido del yo es la agencia. La agencia, como hemos visto, pues se refiere al sentido de la propiedad de los propios pensamientos y acciones, lo que da lugar a que la experiencia subjetiva que somos, pues nosotros somos los responsables de iniciar y controlar nuestros propios comportamientos. ¿Cómo se puede investigar esto? ¿Cómo se puede ver esto e investigarlo? Bueno, pues una de las maneras es a través de la descarga corolaria, la copia aferente, ¿verdad? Que indica que puede ser el posible mecanismo subyacente de la agencia. Estas alteraciones pueden desempeñar un papel en los síntomas psicóticos, como la esquizofrenia. Así pues, se ha visto pues, que hay señales motoras y también la investigación neurofisiológica. La esquizofrenia también está con el sistema auditivo en el habla, ¿verdad? Que eso sí que lo hemos visto en otras sesiones, ¿verdad? Y esto pues, puede estar relacionado con varias áreas cerebrales, pues, áreas premotoras, motoras, ¿verdad? Áreas de asociación y también cortezas parietales. Esto también nos suena un poquitito. Y otra de las investigaciones relacionadas con el sentido del yo es el estudio de la autoconciencia, que está asociada al proceso de reconocer, reflexionar y mantener el conocimiento de uno mismo, que requiere una diferenciación activa entre lo que es uno y el otro. Esto se ha investigado pues, por la actividad cortical, sobre todo en la línea media, en las que las regiones anteriores de la línea media, pues cuando se activan, pues se activan sobre todo cuando uno emite juicios sobre uno mismo, y en la línea media, las regiones más posteriores, bueno, pues son más activas cuando se emiten juicios sobre los otros. En la esquizofrenia, pues se ha visto que esto se invierte y tiene más tendencia a activar zonas posteriores cuando se evalúan a uno mismo que cuando evalúan a los otros, con lo cual, bueno, pues esto es consistente con la tendencia que tienen los pacientes con esquizofrenia de atribuir los propios pensamientos y acciones a los demás. Con lo cual una menor distinción entre uno y los otros, con lo cual podría ser un origen. En cuanto a la investigación de esa otra parte sobre la paranoia, sobre ese límite demasiado rígido entre el yo y el otro en la esquizofrenia, bueno, pues se ha centrado sobre todo en lo que es el procesamiento social, lo que es el procesamiento fuera del grupo, ¿verdad? Y la relación que puede tener con la paranoia. Esto se investiga, una de las maneras de investigarlo, ¿verdad? Pues es a través de información sobre rostros
humanos, de qué reacción, cómo reaccionan a los rostros humanos, el sentido de identidad como propio o externo, si el mismo raza, el mismo género. Es una manera que de estudiar todo esto. En concreto, se ha visto bueno, pues que en la esquizofrenia pues hay alteraciones en cómo se procesa este tipo de procesamiento de la información social, ¿verdad? Bueno, y hay una mayor tendencia, ¿verdad? Pues a un mayor aislamiento, a verse menos dentro de un grupo interno, más que dentro de un grupo externo, sean más temerosos ante determinados estímulos neutros, con mayor activación de la amígdala, del hipocampo, del cíngulo anterior. Bueno, esto es una manera que tienen de investigar todo este tipo de procesos. En resumen, bueno, pues que si bien se puede pensar que la ruptura del límite entre el yo y el otro no es exclusivo de la esquizofrenia, pero sí que los síntomas primarios de Schneider se encuentran también en otros trastornos psicóticos. Y podemos esperar que los límites de la interrupción pues también caractericen a algunas de las personas con trastornos psicóticos distintos de la esquizofrenia. ¿Qué importancia o qué relevancia puede tener esto, sobre todo más a nivel clínico? Bueno, pues que la interrupción entre ese límite entre uno mismo y el otro puede ayudar a explicar las alteraciones sociales que pueden existir en la esquizofrenia. Es difícil establecer un sentimiento de conexión estrecha y beneficiosa con los demás cuando hay estas alteraciones. Si un individuo afectado no tiene una experiencia equilibrada de sí mismo y de su agencia, es decir, un límite demasiado poroso, no establece un sentido equilibrado con los demás, hay un límite demasiado rígido, entonces es difícil establecer un sentido del nosotros, de pertenencia al grupo. Es probable que la motivación social para ejercer la energía para conectarse con los demás también disminuya, lo que lleva a una anedonia social, a un aislamiento, y la ruptura entre la frontera entre el yo y el otro, pues también dificulta que el individuo cree inicialmente y luego mantenga pues una red de conexiones interpersonales cercanas, lo cual acaba llevando al aislamiento. Como os he dicho, estos artículos son bastante cortitos, pero son bastante concentrados y van bastante al grano y cuentan en poquito, yo creo que bastantes cosas. Y este otro artículo, bueno, habla sobre conceptualizar la esquizofrenia como una alteración del procesamiento de la información, hablando sobre señal, ancho de banda, ruido y sesgo. Bueno, empiezan los autores hablando, bueno, pues que la esquizofrenia no nos ha servido bien en la búsqueda de la fisiopatología y que quizá pues deberíamos plantearnos más bien, más que estudiar la esquizofrenia como una enfermedad rígida como tal, plantear la esquizofrenia o la psicosis como un síndrome, como la fiebre, ¿verdad? Que dentro de la fiebre pues hay unas cosas muy comunes, ¿verdad? El aumento de temperatura, la sudoración y todo, pero las causas pueden ser muy distintas y muy diferentes en lo que hay detrás. Entonces, quizás sería un modelo válido, ¿verdad?, el centrarse en estudiar muchas cosas antes de llegar al punto clínico. Habla también en esa primera parte sobre un caso clínico de uno de los autores, que yo creo que es bastante curioso, pues que habla de una ingeniera que está estudiando, ¿verdad?, con una psicosis, con una esquizofrenia, y comenta con el psiquiatra pues, que no se puede concentrar, que no puede atender bien las clases, pues porque el FBI le cuenta cosas en su cabeza. Entonces le dice, bueno, pues tú eres ingeniera, quiero que expliques esto de un modo como si tu cabeza fuera un aparato de radio, entonces como que no pudiera sintonizar y que esa sintonización hubiera a veces demasiado ruido y por eso no pudiera sintonizar, o a veces la señal que te llega fuera demasiado baja y así no pudieras llegar a entender bien lo que ocurre. Entonces, bueno, lógicamente esto, como todas las cosas americanas, siempre acaba bien. Entonces, la paciente al final reconoce que es su enfermedad y se toma la medicación y acaba la carrera y estudia y todo eso. Bueno, hablan sobre el modelo de procesamiento de información de los trastornos psicóticos, que ellos hablan, bueno, pues sobre un problema en el deterioro, lo que llaman de la relación señal-ruido en el cerebro y una ineficacia neuronal
pues como un potencial modelo pues, para comprender los trastornos psicóticos. Ellos definen la psicosis como un deterioro en la prueba de realidad, es decir, dificultades en el procesamiento de la información sobre uno mismo y el mundo. Y en este sentido, bueno, pues definen que todas las psicosis vienen a ser como trastornos del procesamiento de la información. Se puede entender que las deficiencias cognitivas centrales en los trastornos psicóticos surgen tanto de un aumento del ruido como una disminución de la señal. Y ponen como ejemplo estas 4 viñetas, ¿verdad? Pues de cómo esa señal puede ser atinada o no atinada. En el primer panel, en el panel A, bueno, pues hay un objetivo claro y hay unas dianas claras, todas las fechas están en el blanco, que correspondería pues, a pacientes, ¿verdad? Pues que no son pacientes, sino serían sujetos sanos o sin ninguna alteración. En el panel B, que vemos que hay 3 dianas en el centro, pero muy pequeñitas, solamente 3, pues indican pues, que había una señal baja, es decir, pocas flechas darían en el blanco. En el panel C, pues lo que ocurriría es que el número de flechas sería el mismo, lo que pasa es que algunas dan en el blanco y otras se reparten por el resto del tablero, con lo cual tampoco aceptaría. Y en el panel D, pues más o menos viene a ocurrir como al principio, hay flechas suficientes, se concentran todas en un punto, lo que pasa es que van hacia un tipo erróneo, hay un sesgo, ¿verdad? Y están lejos de lo que puede ser el blanco. La señal baja puede deberse a una reducción en la activación neuronal, ¿verdad? O un ancho de banda neuronal, una capacidad de canal reducidos, esa sería la explicación que darían. Así, en una tarea que requiriera esfuerzo y que implique múltiples habilidades cognitivas, pues se sientan abrumados y no puedan llevarlas a cabo. Por ejemplo, aprender una larga lista de palabras, habría que agruparlas, pues habría un fracaso, ¿verdad? Como lo que hemos visto nosotros con la VAX. En el panel C, en ese que hay aumento de ruido, se puede reflejar en que hay respuestas incorrectas relacionadas con una menor inhibición neuronal, con una falta de aprendizaje, con esas experiencias de perder el objetivo. Se puede reflejar, pues, interacciones de las relaciones figura-fondo, integración de los detalles de la totalidad, que son más grandes. En este caso, la nueva información se integra de manera deficiente con la información previa, lo que interfiere igualmente con la realización de la tarea y también produce un fallo en el aprendizaje y la activación sensorial. En el panel D, en ese que habría un sesgo, que sería un poquito más complejo, ¿verdad? Y nos plantea, bueno, pues preguntas sobre si es posible una percepción sobre el objetivo en sí mismo, es decir, que falla porque no tiene muy claro el objetivo que es lo que hay que hacer y hay un error en todo ello. En cuanto a la patogenia del procesamiento ineficiente de la información, bueno, pues hablan sobre este autor y ponen un poco, exponen lo que dijo ya este autor, Clemens, en 2 artículos, ¿verdad? En el que identificaba 3 biotipos pues para un análisis transdiagnóstico, es decir, de varios diagnósticos, de biomarcadores cognitivos y también de biomarcadores electrofisiológicos, bueno, pues una muestra amplia de pacientes. Definió 3 biotipos. El biotipo 1 se caracterizaba por una respuesta neuronal reducida a estímulos destacados. El biotipo 2 por una actividad neuronal de fondo exagerada, es decir, más ruido, que correspondería con el panel B. Y el biotipo 3, bueno, pues podría ser una respuesta neuronal similar a la de controles sanos, aunque eran pacientes con psicosis, pero no había prácticamente diferencia con los controles sanos. Los biotipos 1 estaban asociados a déficits cognitivos sustanciales, también a deterioro funcional, y el biotipo 3 estaba relativamente intacto sobre el punto de vista cognitivo. Yo no sé, para mí esto ya me va sonando de algo. Además, este hombre revisó un artículo nuestro
y dio su nombre como revisor porque dijo que le había gustado mucho el artículo de los subtipos en Schizophrenia Research y que a ver si nos juntábamos. Bueno, pues aquí vienen de otros autores. Aquí los autores de este artículo, bueno, pues proponen que la psicosis se origina en este grupo, en este último grupo de la psicosis, aquí entendida como paranoia, como no psicosis en global, sino más bien paranoia. Se originaría en este grupo en el contexto de un sesgo cognitivo, es decir, que hay algo que no está bien y así sería pues, capaz de explicar, ¿verdad? Pues estas paranoias, estas alteraciones delirantes que pueden ocurrir tanto en trastornos afectivos primarios, también como cuando hay un uso excesivo de drogas como el cannabis, ¿verdad? O otras alteraciones a nivel ambiental. Este biotipo 3 pues, podría así resultar de un sesgo debido a la interferencia causada por un circuito neuronal, ¿verdad? Que interfiere con otro circuito, pues por ejemplo la red de prominencia que está relacionada con la dopamina, que se activa cuando no debería hacerlo. Entre las alteraciones neuroquímicas que pueden ser la base de este procesamiento anormal de la información, bueno, pues distinguen dos de ellas, ¿no? Por un lado, la hipofunción de los receptores de NMDA, pues que estaría también implicada en la fisiopatología de la esquizofrenia, y podría de esta manera conducir a una activación reducida de las asambleas neuronales glutamatérgicas, lo cual disminuye la respuesta neuronal a estímulos y sería un poco el ejemplo del caso B. Por otro lado, el funcionamiento reducido de las interneuronas GABAérgicas podría conducir a un disparo neuronal aberrante, ruidoso, y una menor inhibición, ¿verdad? Lo que también conduciría a una cognición ineficiente y que quizá también pues eso llevará a los síntomas positivos. Estas dos alteraciones pues, podrían ser derivadas de una poda periadolescente, una poda neuronal, una poda sináptica deficiente en la adolescencia, sobre todo que está mediada por las neuronas glutamatérgicas, que sería lo que explicaría los escenarios B y C. También se ha mostrado bueno, pues que la actividad dopaminérgica menora esta señal, esta actividad señal-ruido, ¿verdad? En los microcircuitos neuronales locales a través de los receptores de 1 y de 2. Así, una mayor actividad de esta función dopaminérgica que está implicada en la psicosis podría aumentar potencialmente la actividad de las señales aberrantes en los circuitos cerebrales en respuesta a estímulos, que explicaría mejor el escenario propuesto en el biotipo 3, en el que hemos hablado antes del biotipo D, perdón, que está ahí como C. Y como conclusión, el modelo de procesamiento de la información explica la heterogeneidad de los trastornos psicóticos. Bueno, pues ellos definen que habrá ciertos individuos con psicosis que haya dos o más de estas alteraciones, es decir, señal neuronal reducida, ancho de banda estrecho, aumento del ruido y sesgo cognitivo, que pueden conducir a través de diferentes vías a un resultado común final de distorsión de la realidad o la psicosis. Alternativamente, también es posible que haya subgrupos dentro del espectro de la psicosis separables por la naturaleza de las disfunciones en este procesamiento de la información y ver un poco qué hay detrás de todo eso. Por un lado, la señal neuronal baja y el ancho de banda reducido pueden explicar bien los déficits cognitivos y motivacionales, y un ruido neuronal alto pues podría explicar el deterioro en la cognición y los trastornos en el pensamiento formal que se observa en estos pacientes. Por otro lado, las activaciones neuronales sesgadas, ¿verdad? Por el contrario, pueden ser la base de la psicosis entendida como paranoia, como esta actividad un poco más delirante. Y hasta aquí este segundo artículo, también breve, pero también muy concentrado, ¿verdad? Y bueno, ya para acabar, pues volviendo al título original, esto de reinventando la esquizofrenia, actualizando el constructo, voy a poner un poco el resumen así muy global que hacen en la editorial los autores, ¿verdad? Sobre lo que opinan estos 42
50 POPEs en esquizofrenia. Bueno, pues la mayoría significativa de expertos abogan por la retención del constructo de esquizofrenia por ahora, aunque algunos lo hacen con salvedades. Muchos de ellos señalan su utilidad, por lo menos ahora mismo, pues sobre todo a nivel clínico, y sobre todo pues porque no hay ninguna alternativa mejor en el momento actual. Hay algunos de los autores que sugieren reemplazar el constructo por algo un poco más amplio, como psicosis primaria o trastorno del espectro de la psicosis, ¿verdad? Mientras que hay otros que definitivamente consideran que sería mejor eliminar la esquizofrenia del constructo. ¿Qué otros constructos alternativos pues, se proponen? En concreto, dos autores. Uno propone un modelo jerárquico y el otro propone pues, una arquitectura de tipo biotipo. Vale. Dos, pues muchos de ellos llaman la atención sobre la necesidad de ver la esquizofrenia más como un síndrome y no como un trastorno, y se sugieren pues, analogías como la fiebre o la neumonía. Algunos lo describen como un trastorno del neurodesarrollo, otros como un trastorno del proceso de la información. Bueno, hay varias definiciones en ello. En cuanto a la definición, bueno, pues la mayoría siguen defendiendo pues, que se siguen los criterios de la DSM-5, de la CIE-11, lo cual también destaca, no es raro, pues porque muchos de los autores han participado en hacer estos criterios, con lo cual, pues eso, pero sí que todos abogan en que quizás sería buena idea reconciliar las diferencias que existen entre los dos sistemas de clasificación y utilizar una sola definición universal. Pero lo que preguntáis, definir el qué, claro, lo que siempre hablamos. En otro de los artículos, en este autor, Narra ya, hace un resumen de todas las anomalías neurobiológicas documentadas en la esquizofrenia, ¿verdad? Y luego hay otros autores, bueno, pues que en sus artículos propios pues van definiendo sus propios modelos para explicar la esquizofrenia. ¿Qué enfoques o qué modelos podrían hacernos avanzar? Bueno, pues se plantean fundamentalmente a través de la genética, la solución genética, también en todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático, métodos computacionales, pues para el Wikidata, análisis de muchos datos, piensan que también puede ser un buen planteamiento, y también pues el estudio de la utilización de los criterios RDoC, que son criterios, ya sabemos que son investigación, que pueden ser algo que nos ayude a avanzar, no para definir la esquizofrenia, pero sí para un mejor programa de investigación. También varios autores enfatizan en no estudiar la esquizofrenia como un constructo unitario, sino pues también mejor comprender la heterogeneidad, más líneas, más dimensiones, ¿verdad? Y sobre todo la naturaleza, extendiéndola a algo distinto de la esquizofrenia, como puede ser un abordaje transdiagnóstico. Lo que no hay mucha discusión es, ¿verdad?, acerca del cambio del nombre de esquizofrenia. Eso parece que todos los autores no abogan por el cambio, aunque algunos sí que opinan que debería cambiarse, sobre todo en tanto pues, tiene que ver todo con el estigma del nombre y para evitar problemas a ese nivel. Y hasta aquí era lo que quería contar. Ponemos el micrófono aquí en el medio, si queréis acercarse todos los temas del ordenador. Yo desde luego creo que hay muchas cosas en común entre lo que has comentado y lo que hacemos. Sobre todo las conclusiones de que no existe una enfermedad unitaria y de que hay que buscar pues, alternativas y construyéndolo de abajo arriba, etcétera, pues es muy común. Lo que es muy curioso es que, por ejemplo, en el primer artículo que mencionas, que a pesar de todo está dentro de un número dedicado a cuestionar la realidad de lo que llamamos esquizofrenia, siguen hablando de que lo que caracteriza a la esquizofrenia es trastorno de la experiencia del yo, etcétera.
Entonces, bueno, ahí pues vuelve a caer en la tentación de que hay un mecanismo subyacente a todos los pacientes con esquizofrenia, que claro, que sería el problema de la gallina y el huevo, porque de alguna manera buscan definir algo en función de la propia definición que ya se dio tiempo atrás por los síntomas primarios de Snyder y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que el segundo artículo es muy ilustrativo en el sentido de que hay pues distintas vías de llegar a algo que en realidad es decirlo de otra manera, trastorno del procesamiento de la información. Pues claro, es alteración del sentido de la realidad. La realidad subjetiva es cómo procesamos la información de lo que tenemos y de lo que nos rodea, de lo que somos y lo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, el intentar precisar desde el punto de vista neurobiológico, sobre todo neurofisiológico, lo que puede subyacer a eso es un objetivo muy, muy válido, en mi opinión, ¿no? De hecho, es precisamente en lo que estamos nosotros. O sea, que yo creo otra parte importante de esto es que aunque no nos hayan llamado, estamos formando parte de un esfuerzo de mucha gente, ¿no? Y eso pues es gratificante, ¿no? No sé. ¿Qué os parece a los que estáis por ahí al otro lado? ¿Existís? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Martín. Buenas, nada, una sesión muy interesante. Claro, yo me entran ganas de negar la mayor, que quizá es el punto en el que estamos. ¿Hasta qué punto da de sí un modelo de mente basado en el procesamiento de la información, en el cognitivismo, un concepto de yo un tanto, vamos a decir, ya caduco, cuando actualmente la idea de yo es más bien un concepto narrativo mucho más difuso? Yo creo que una línea interesante puede ser seguir trabajando en los endofenotipos, pero bajar un nivel en el fenotipo. Es decir, investigar a lo mejor no tanto algo tan global como es la esquizofrenia, sino ir concretamente a fenotipos manejables como pueda ser intrusiones mentales. Entonces, ahí se planteaba al principio de la exposición cuál sería lo nuclear en la esquizofrenia. Quizá un punto importante es investigar sobre intrusiones mentales, ¿no? No sé, yo creo que eso puede ser interesante, porque a lo mejor seguir manejando un concepto tan amplio. Claro, esquizofrenia nos sirve en clínica y todos y vamos a seguirlo usando, pero en investigación quizá está siendo más un lastre que una ayuda, ¿no? A lo mejor habría que ir a investigar fenotipos mucho más concretos, como es intrusiones en la subjetividad, ya sean alucinatorias, ya sean intrusiones en intuiciones de pensamiento, etcétera, pero olvidándonos de constructos más complejos como pueda ser el de delirio o el de disfunción social, etcétera, ¿no? Ya, lo que pasa es que en eso, bueno, yo dos cosas. Lo primero que yo creo que no estamos tratando de hacer teorías de la mente ni nada de eso, sino, o sea, efectivamente, pues el yo, la mente, pues puede ser más que un proceso de la información. Desde luego no es una computadora, pero estamos hablando de disfunciones en lo que hasta ahora hemos llamado esquizofrenia. Y en el segundo lugar, yo creo que muchos de los pacientes, precisamente por la definición que hoy calificamos como pacientes con esquizofrenia, no tienen alteraciones de estas de primer rango de Snyder, de distintos tipos de intrusiones mentales. No sé cómo las has definido tú exactamente, ¿no? Las experiencias anormales del yo están, mira que nosotros estamos ahora evaluándolas y hay un montón de pacientes que no tienen ni una. También hay muchos que sí que tienen, pero que es difícil definirlas. Yo cuando leo libros de los que, sobre todo en las revistas, cuando empiezan contando que es la esquizofrenia a la hora de plantear un estudio de investigación así, con métodos neurobiológicos, prácticamente todos hablan de delirios de control del pensamiento y cosas así que luego no vemos ni uno en la clínica. Al final, en las manifestaciones clínicas, no sé si es por nuestra torpeza o por las dificultades de expresarse de los pacientes que no lo presentan, pues al final tienen como mucho pues algo de los vecinos y trastornos de conducta
y con suerte alguno, cada vez menos, tiene alucinaciones auditivas y poquitas además, ¿no? Pero delirios de estos bizarros, de ser controlado, de inserción del pensamiento y tal, yo sí veía antes, pero últimamente es que no veo ni uno, pero vamos. Claro. Entonces, bueno, pues claro, el problema es si centrarnos en un fenotipo, es decir, clínico, o más bien tratar de definir qué caracteriza a gente que tiene biotipos, que es en lo que andamos precisamente en el grupo. Biotipos con sentido, es decir, que tengan que ver con que estén alterados en la esquizofrenia y tengan que ver con las funciones mentales, ¿qué les caracteriza? Porque casi seguro que esas alteraciones neurobiológicas primarias, que pueden no ser únicas para grupos de pacientes, es decir, a lo mejor hay 5, pues hay uno que tiene una, otro que tiene 2, otro que tiene la 2 y la 4, otro que tiene las 5, y esas alteraciones pues, pueden estar tan mezcladas que en función de la historia narrativa del sujeto den manifestaciones a su vez muy diferentes entre diferentes personas que tengan las mismas alteraciones neurobiológicas. Dicho de otra manera, los fenotipos clínicos pues puede que nos conduzcan a una situación exactamente igual en la que estamos, en la que el concepto de esquizofrenia es útil en la clínica para que nosotros le pongamos el papel. En el papel quiero decir el diagnóstico, pero luego para predecir la respuesta al tratamiento, la evolución, qué psicoterapia le puede ayudar, qué fármaco le puede ir mejor, pues al final ayuda relativamente poco, porque al final acabamos poniéndole a cada uno lo que acabamos viendo que es útil en plan de ensayo y error, vamos. Sí. Y yo realmente hacer una... Espera, que hay que pasar el micro. Hacer una puntualización. Yo he hablado de básicamente de estos 2 artículos porque me han parecido un poco más, más en la línea de lo que podemos hacer y de lo que podemos ver. Pero es fácilmente accesible a los otros 40 artículos que hay, que te puedo asegurar que cada uno es de su padre y de su madre, y que donde aquí dicen una cosa, en los otros dicen totalmente lo contrario. De hecho, en uno que, con un título tan sugerente como Eliminar la esquizofrenia, la solución, precisamente habla de eso, de que no poner esquizofrenia, sino hablar del síndrome de las psicosis y empezar a catalogar los pacientes con esa psicosis en función de muchos términos, de muchas variables, y así tener, bueno, pues para una ayuda para ver lo que es una ayuda más para ver lo que es la esquizofrenia y poder predecir así el pronóstico y todo lo demás. En otro de los artículos, que no lo he traído aquí a colación, pero sí que la cita me parece bastante curiosa, y era una cita de Nancy Granse, en la que ella venía a decir prácticamente que la esquizofrenia pues es algo tan obvio que un psiquiatra es capaz de reconocerla en un individuo que no es ni de su propio país ni habla ni de su propio entorno cultural, pero es capaz de diagnosticarla, y varios psiquiatras son capaces de hacer lo mismo. O sea, que el concepto como psiquiatras lo tenemos muy claro a la hora de diagnosticarlo y de verlo y de tal. El concepto en sí, a nivel más íntimo, más neurofisiopatológico, tal, es todavía cada vez más complejo, ¿verdad? Y por eso parece que esto de la esquizofrenia se está como desdibujando, pues porque realmente no somos capaces de definirlo todo, o quizá las alteraciones son tantas que es compatible, difícil de verlo. En el último artículo pone ahí tres cosas, dice, bueno, puede ser una, puede ser la mezcla de varias, puede ser, con lo cual el final es muy complicado y el resultado al final es el mismo. Porque ellos decían, bueno, pues algo afectivo, algo por drogas o algo primario. Pues claro, es muy complicado de al final saberlo. Y en ello estamos, claro. Fijaros, a mí una de las cosas que me parece que paradójicamente más han contribuido a desdibujar este concepto que probablemente se refería Andreasen, que abandonó el asunto este de la investigación en los años 90, 2000 y poco o algo así,
pues es el entusiasmo bíblico que ha habido en los últimos 25 o 30 años por los primeros episodios, los estados de riesgo y tal, en el que al final hemos metido tal cantidad de pacientes leves o inespecíficos o más conductuales, muy en relación también con las drogas, que los hemos incluido dentro porque se ajustaban a los criterios de SM en algún momento, dentro del mismo barco de lo que antes eran los pacientes con esquizofrenia, los que yo cuando empecé a trabajar veía sobre todo en Cienpozuelos, pero no solo, pero vamos, pues en los años 90 y 90 y tantos yo veía muchos pacientes que no veo ahora para nada. Y bueno, esos quizás si fueran más primarios, más fenotipables, ¿no? Pero es que ahora aplicar dentro, si usamos los criterios actuales, aplicar algún método biológico nos da una heterogeneidad y una inespecificidad tan grande que tenemos que hacerlo al revés. O sea, tenemos que ver qué caracteriza a los que tienen alteraciones neurobiológicas comunes. El camino inverso no nos lleva a ningún lado. Ya llevamos, no sé, 100 y pico años recorriéndolo. ¿Qué más cosas? Bueno, pues yo creo que habrá que leerse más artículos. Yo la verdad es que no conocía este número. Se me ha pasado y bueno, pues me haré con él y lo leeré poco a poco. Sí, Sí. qué bueno, se leen rápido, ¿vale? Porque como son muy cortitos y tal, no... Sí. Muy bien, venga. ¿Hay alguien más que quiera decir alguna otra cosa? Bueno, la semana que viene no tenemos sesión de los jueves porque el viernes empieza la reunión de actualización en esquizofrenia. Entonces, bueno, pues el viernes nos veríamos, yo supongo que todos o prácticamente todos allí ya sabéis, en el edificio Rondilla. Y no me acuerdo si empieza a las 4 o a las 4:30, pero por ahí empieza. Empieza Martín, ¿verdad? Tú eres el primero, Martín. Espero que te hayas ido, que no sea que se te haya olvidado. Estás en micro, a lo mejor. Nos vemos el viernes, sí. Vale. Creíamos que habías desertado. No, es que se me ha desconectado esto. Vale, pues aprovecho para decirte, tú empiezas y luego viene el gerente a inaugurar y luego ya seguimos. ¿Vale? No te des por menospreciado, es que no nos deja hacerlo de otra manera. ¿Vale? Venga. Venga, chao. Hasta luego. Chao. Ya como Dios manda.